hacerse pasar por quienes no son. Colocarse una máscara de personas íntegras, de personas observantes, de personas educadas, de personas sensibles, cuando realmente no lo son, ni lo van a ser nunca. Y esta es la pregunta del millón: ¿qué hacemos con ellos sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de cambiar? Y luego está el narcisismo, que es una verdadera epidemia. Esto es la pandemia real en nuestra sociedad. Individuos carentes de autoestima, aunque externamente parecen sobrados de autoestima, pero que sus comportamientos externos de arrogancia, prepotencia, soberbia, dominancia, escaparatismo, postureo, son puras compensaciones de un profundo y ocultado sentimiento de inadecuación, es decir, de una falta radical de autoestima. Y esto confunde. A la audiencia seguramente le confunde, porque todo el mundo cree generalmente que el narcisista es alguien dotado de una gran autoestima, porque tan grandes son sus declaraciones de autovalor, de lo que valen, de lo que son, de lo que esperan del mundo, de los demás, de lo que exigen a los demás. Y claro, el narcisista se engaña, vive de espaldas a la verdad, vive en una mentira que quiere colocar a los demás, vive siempre en esa sensación de que en algún momento me van a descubrir y van a darse cuenta de que soy un bluff, un fraude. Y por eso viven en la alarma, en el miedo, en el temor, en la angustia. Ellos sí tienen emociones muy profundas que ocultan, pero que son bien reales, y sus emociones son siempre la vergüenza, la envidia, el resentimiento, el saberse un fraude pero no poderse permitir que nadie lo descubra. Y por eso esa necesidad de apariencia externa, de un aspecto físico, de una postura o postureo social, que lamentablemente pues no son reales, pero que hacen un efecto y convencen a la gran mayoría. De ahí que pues todos ellos son grandes youtubers, influencers, personajes relevantes, o quieren serlo. Si no lo han alcanzado, sufren enormemente porque quieren alcanzar esa situación desde la que ostentar ante los demás una posición envidiable, porque para el narcisista la forma de convencerse de que sí merecen lo que en lo profundo saben que no merecen es que los demás le confirmen a través del aplauso, del éxito, de la popularidad, de la notoriedad, que efectivamente merecen aquello que saben en lo profundo no merecen. Por tanto, el narcisista es un, digamos, artista del camuflaje, como lo es el psicópata, pero el narcisista camufla un yo débil, un yo endeble, una profunda línea de quiebra, de gran precariedad, que la gente no imagina. La gente cree que el narcisista es un grande de España, un bilbaíno desorejado, una persona absolutamente con un ego enorme, y lo que es un mini ego, asustado, acojonado, siempre a la espera de amenazas posibles que vengan a desbaratar su plan de pasar desapercibido, y siempre necesitado de, comparándose con los demás, encontrarse superior a los demás y seguir viviendo en esa mentira, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Hay mucha tela que cortar en lo que has dicho. Decías que la verdadera pandemia a la que hacemos frente ahora es la del narcisismo. Así es. Y has dicho que un sector en el que uno puede estudiar mucho el narcisismo es el de los influencers, los youtubers, los streamers. Entonces, ¿cuán culpables son las redes sociales, las cámaras de los teléfonos móviles, las webcams de esa epidemia galopante de narcisismo? Hay que no comprender el efecto con la causa. La causa del narcisismo es un profundo sentimiento de inadecuación, una radical falta de autoestima, que nada tiene que ver con las redes sociales ni con la profesión de influencer, youtuber o nada. El problema es que el modo en la sociedad actual de superar muy rápidamente, muy radicalmente ese profundo malestar que siente el narcisista es convertir a los demás en un auditorio en el que el narcisista se mira. El narcisista es igual que la madrastra del cuento de Blancanieves, ejemplo proverbial de narcisismo, que se mira en el espejo, espejito mágico, y se pregunta cada mañana si hay alguna más bella que yo. Y el problema del narcisista es que claro que hay siempre alguno más bello que yo, más inteligente que yo, más capaz que yo, más estupendo que yo, que gana más dinero que yo, que es más popular que yo, que obtiene mejores notas que yo. Y por tanto el narcisista tiene que concluir cada mañana del mirarse en el espejo social que son los demás, que hay por ahí muchas amenazas a esa posición que necesita mantener de dominio, de victoria. Por tanto, el narcisista realmente compite con todo el mundo. Y dime tú, una competición con todo el mundo es una competición perdida, porque claro que siempre va a haber gente más inteligente, más brillante, más estupenda, más bella, más lo que tú quieras. Y por tanto, ese virus o ese programa de compararse sistemáticamente lleva en sí mismo la semilla del malestar, de la envidia y del resentimiento. El narcisismo acumula un resentimiento formidable, en general, hacia todos, pero muy especialmente hacia aquellos
que particularmente son las Blancanieves que amenazan al narcisista. Si tienes cerca de ti a una Blancanieves y eres un narcisista o una narcisista, probabilidades hay de que desencadenes contra esa Blancanieves una situación de persecución, de hostigamiento, de maltrato. ¿Por qué? Porque el narcisista encuentra que el modo de superar esa distancia o esa diferencia vencible es aniquilar la imagen, la apariencia, la reputación, el desempeño de aquel o aquella que amenaza mi posición dominante. En definitiva, es eliminar a la Blancanieves para quedar como la reina por encima de todos los competidores. ¿Problema? Pues que siempre hay una nueva Blancanieves, por más que vaya aniquilando a todos los competidores o arrumbándolos, o superándolos, o hostigándolos, maltratándolos, acosándolos, tarde o temprano aparece siempre. Esa victoria del narcisista siempre es precaria, siempre es inestable. Y le garantiza un mundo absolutamente paranoide, donde todos están ahí, todos vienen a por mí, todos me envidian, todos quieren arrebatarme mi estatus como el número uno o la número uno, y por eso el narcisista sufre enormemente, pero sobre todo hace sufrir enormemente a los que están cerca. Porque ¿quiénes son las víctimas de ese narcisista? Pues los más cercanos, los que están ahí, los que le recuerdan con su presencia que hay gente más brillante, con más valor, con más inteligencia, con más aptitudes en general, y que esa presencia de esa gente le despierta, le desencadena internamente la vivencia más característica del narcisista, que es la envidia y es el resentimiento. Y por eso son personas que sufren enormemente, aunque no lo vayan a revelar, pero mantienen ese sufrimiento callado, lo mantienen en secreto y se hacen pasar por personas maravillosas, estupendas, magníficas, envidiables en definitiva, que no son y que nunca serán. La sanación del narcisismo, pues es muy complicada, porque en psicología el trastorno narcisista de la personalidad, que es la entidad nosológica, la clasificación que se corresponde con este problema, decimos que es un trastorno egosintónico. Traducido quiere decir un trastorno con el cual quien lo tiene está encantado de tenerlo. No se siente mal. Es más, siente que lo va a conseguir, lo va a alcanzar, que un poquito más y obtendrá lo que busca. Y por tanto es un tipo de paciente que no aparece por la clínica hasta que o bien el problema está muy avanzado, o bien nos lo trae de la oreja algún familiar, la pareja o alguna víctima directa de este narcisismo o de este narcisista que no pudiendo más ya le exige, le pide o le conmina a que haga una terapia. Problema, esa terapia tiene bajas probabilidades de llegar a buen fin porque el narcisista no coopera, no colabora con aquella persona, pero no es nada personal contra esas personas. Es como el lobo que se come la oveja, no tiene nada contra la oveja, simplemente que está muy rica y se la va a merendar. Y no tienen cura, no tienen tratamiento y lo único que podemos hacer es defendernos, es estar un poco alerta. ¿Cómo puede uno identificar que alguien en su entorno es un muy psicópata? Complicado porque si no los detectamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Pero detectarlos a tiempo no es fácil, sobre todo a tiempo, porque detectarlos después de mucho tiempo, pues es algo que las víctimas al final no les queda más remedio, por sus obras los conocerás. Los psicópatas tienen una gran capacidad de distorsión de la realidad y de utilizar el relato por encima del dato, y manejan de manera formidable las armas de distracción masiva, que yo denomino así. La capacidad de marear la perdiz, de envolver a la víctima con palabrería, de darle la vuelta a los argumentos, de emborronarlo todo, de confundir. Embaucar. Embaucar, pero en el sentido de confusión. Al final la víctima no sabe de qué iba la conversación, por dónde venía, por dónde iba. Se encuentran arrastradas por un tumulto, una confusión, que es por supuesto deliberada, y que es característico y proverbial de los psicópatas, la capacidad de enredar, de confundir, de transformar una conversación en otra y darle la vuelta a los argumentos para beneficiarse de ellos. Y por tanto esa gran locuacidad, ese gran desparpajo verbal que tienen les ayuda a que la víctima se mantenga en el tiempo en un estado de confusión, en un estado de alta disonancia cognitiva, es la palabra, por el cual la víctima nunca sabe del todo seguro exactamente a qué tiene que atenerse, si es un psicópata, si no lo es, si es narcisista, psicópata, medio pensionista, como digo yo. En definitiva, que esa capacidad de darle la vuelta a todo y de envolver con palabrería, que yo denomino una verdadera capacidad de hipnosis que tienen los psicópatas, porque hacen entrar a las víctimas en un verdadero trance, en una situación que es un verdadero estado alterado de conciencia, en el cual ya no ven la realidad directamente, sino filtrada a través de ese encantamiento, ese hechizo, y que lleva a que las víctimas rara vez se dan cuenta de lo que pasa hasta que es demasiado tarde. Entonces siempre hablamos de